Bueno, buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo andan? ¿Qué cuentan? Yo muy contento de estar acá entre ustedes hoy, muy agradecido especialmente con la gente del colegio, con Damián, con Marcelo Peña y muy especialmente con Sebastián, con quien tuve el gusto de compartir algunas clases acá en el posgrado de Derecho Penal de nuestra universidad y al que recuerdo con mucho cariño, y es un recurso muy valioso que seguramente el colegio va a saber aprovechar. Les cuento un poco, bueno, ¿a qué viene esto? Porque cuando le daba un poco de vueltas, y quiero aclarar una cosa antes de arrancar, que ni bien termine la exposición me voy a ir como volando y para mí va a ser una pena no poder escuchar la disertación de los colegas, pero tengo otra clase en Buenos Aires, en Palermo, y si no hago eso no voy a llegar a horario allá. Cuando pensaba en el encuentro de hoy, hace ya unos días, se me venía a la mente uno de los clásicas maneras de comenzar cuando uno está en una jornada sobre corrupción, que es, bueno, ver dónde está parada la Argentina, ver si vemos los índices de percepción de la corrupción y de cuestiones de los informes que elabora Transparencia Internacional, etcétera, etcétera, para ver dónde estamos rankeados, dónde estamos ubicados. Toda información interesante, útil, pero saben que de dudosa, digamos, calidad, porque son cuestiones que tienen que ver, primero, más allá de los reparos que podemos tener con los organismos que se elaboran, ese ya sería otro tema, pero digo, es una información un tanto intuitiva, porque tiene que ver más con esto, con qué percibe o qué se siente, que con datos, pero tampoco hay otra manera muy buena de hacerlo. Entonces, en vez de traerles las cifras de Transparencia Internacional, etcétera, etcétera, son 3 preguntas como para que juguemos un poco y arranquemos descontracturando. Si ustedes ingresan a esa página que está ahí, www.menti.com, les va a pedir un código la página. Si ustedes ponen ese código que está ahí, 88660, van a participar, digamos, de la encuesta y vamos a saber qué estamos pensando sobre estas preguntas los que estamos acá. No, ni Transparencia Internacional, ni nadie. Fíjense, y si no funciona me avisan porque seguimos con otra cosa. Tendrían que aparecer las opciones para responder y la opción de enviar. Ahí alguien ya contestó. Un empate técnico. Y de boca. Bueno, mientras ustedes votan, seguimos un poco porque las otras son... hay un par de preguntas más también. ¿Lo tienen? ¿No tienen algún problema para hacerlo o no? ¿Pueden? ¿Sí? Esto, digamos, de nuevo, es una pregunta sobre percepción, ¿no? ¿Qué nos parece? Porque yo a veces también me lo cuestiono. Yo tendería, quizás como la mayoría, a contestar que los niveles de corrupción en la Argentina son elevados, pero tampoco sé muy bien elevados en función de qué, ni con qué parámetro, y si no es parte del ombliguismo, digamos, nuestro, de pensar que tenemos que ser los más grandes en todos, incluso en corrupción, ¿no? En algo malo también tenemos que serlo o más grande del mundo, pero sin serlo, ¿no? Pero bueno, por lo menos no les planteé ninguna pregunta acerca de si ustedes consideraban que la corrupción era una cuestión preocupante, etcétera, etcétera, porque doy por hecho que si estamos acá, es así para ustedes. Pero sí para tener una idea, y ustedes no son cualquier ciudadano o cualquier ciudadana, sino que son personas que intervienen desde el lugar que ocupen, pero que son operadores del sistema de justicia, están vinculados al mundo del derecho, entonces también tienen cierto conocimiento que va más allá del conocimiento que puede tener el ciudadano común. Bueno, hay un optimista en la sala, ¿eh? O una optimista, no sabemos. Muy bien, me pone contento. Después, esto, si quieren, lo podemos ver después, pero ¿a qué apunta esto? No apunta a ninguna de las consideraciones, porque también vamos a sobrevolar un poquito la cuestión de la tragedia de Once, y quiero que se entienda, quizás no hace falta la aclaración, pero
estamos en un ámbito científico, digamos, en un ámbito de pensamiento, y ninguna de las cosas que aquí se diga tiene que ser interpretada en clave política partidaria, como decía Ari, ¿no? Política sí, porque política, el derecho es inseparable de la política, pero no, esto de los 10 años es un decir, digamos, si nosotros pensamos en la evolución del derecho, el sistema de administración de justicia, las herramientas de persecución, si uno siente que vamos para adelante en materia de corrupción o que vamos para atrás y que en realidad lo que se mueve es puro maquillaje, digamos, a eso simplemente apunta la inquietud y no a ver a quién le cargamos el muerto de la corrupción, digamos. Y acá tienen como para meterle un poco más específico. Como verán, al que le interese, es gratuita la aplicación, tienen una cantidad de preguntas cerradas nada más, después si no tienen, obviamente tienen que pagar una suscripción para poner más de 3 preguntas, por eso puse 3 preguntas, con lo cual se van a dar cuenta que soy una laucha. Ahí pueden graduar, digamos, de 0 a 10, cómo estiman ustedes, cuál es la percepción que ustedes tienen acerca de el avance o de las políticas públicas en cada uno de esos ámbitos. Y específicamente está incluida lo de estrategias de detección y persecución de la corrupción privada, más que nada como para que ustedes contesten o lo piensen en función de cuánta conciencia creen que hay acerca de la gravedad de la corrupción de los privados. En la previa lo hablábamos con Marcelo Peña, esto de que, digamos, intuitivamente uno cuando escucha la etiqueta de corrupción, automáticamente la cabeza se nos dispara, digamos, una asociación casi automática a la corrupción del funcionario. Por un lado está bien, porque claramente la corrupción del funcionario es la más grave, digamos, ¿no? Porque al funcionario le tenemos que exigir más todavía que al privado. Pero no tendríamos que perder de vista que sin la corrupción del privado, y hoy si alcanzamos un poquito vamos a ver algo acerca del caso 11, o de los 2 casos que tramitaron hasta ahora en relación a la tragedia de 11, digamos, sin el privado eso no funciona, y es una parte vital. Entonces la persecución tiene que ir por los 2 lados, y hasta incluso tenemos la sospecha esta de que el funcionario a veces tiene las espaldas más anchas para obstaculizar la labor de la justicia, o es más influyente, o qué sé yo. Bueno, también vayamos por el lado del privado, al que quizás eso le falte, aunque a veces sabemos que hasta incluso puede ser al revés, hasta el privado puede ser más poderoso que el funcionario. En Brasil, por ejemplo, se discutió esto de manera bastante interesante, que son algunas a veces disfunciones que estos institutos diferenciados de los que hablaba Ari, y que son interesantes y que hay que tenerlos en cuenta, porque en materia de persecución de la corrupción no se puede ser ingenuo, pero hay que tener presente también el derecho penal del enemigo, digamos, y no caer en eso. A veces el privado o el arrepentido puede resultar más poderoso que el funcionario, aunque el funcionario sea el presidente de la nación, como pasó por ejemplo en el caso de Brasil, donde se cuestionó si las grabaciones que se le hicieron a Temer por parte del propietario de la cadena de frigoríficos más grande a nivel de Sudamérica, para después declarar como arrepentido en contra de él, digamos, este requisito que vemos siempre en materia de arrepentidos y de corrupción, que el delator, digamos, tiene que estar por debajo que el delatado en la estructura. Bueno, a veces ni siquiera si es el presidente de la nación quiere decir que esté por abajo o por encima. Pensemos encima en el caso de Temer, un presidente bastante particular o bastante débil. Bueno, esto era un poco para jugar, como me presumía. Bueno, acá sí el optimismo faltó a la cita en este caso. Pero bueno, vemos y va a ser bien interesante en esto escucharlo la disertación de Marcelo Peña en relación a qué es lo que pasa con... ¿Eso se ve bien? No, lo vamos a poner así. Con la corrupción de los privados, mecanismos más eficaces de detección, también herramientas que ustedes, sobre todo quienes ejercen la profesión, pueden empezar a ofrecer, digamos, este tema del compliance al que se va a referir el doctor Peña. Funciona como una especie de vacuna, digamos, o uno bien podría explicárselo así a
a un empresario, y si bien hoy pensamos solamente en que las empresas multinacionales ya lo tienen desde hace tiempo porque por razones corporativas, digamos, lo traen incorporado, y que hoy en día las empresas más grandes, nacionales, y todas aquellas que contratan con el Estado empiezan a ya tenerlo o a desarrollarlo, en un futuro no sería irrazonable pensar que empresas de mediano porte también quieran, o si un abogado los interesa en el tema, desarrollar su propio programa de compliance, y ustedes como profesionales lo puedan hacer. ¿A qué hora arranqué? ¿Alguien sabe? A las 3. Bárbaro. ¿Y tenemos 40 minutos? 30. Bien, 30 minutos. Bueno, vamos a correr un poco entonces. No, igual vamos a correr porque sí, y porque hablo rápido. ¿Cuál es la idea para hoy? Algunos ya me han escuchado hablar de este mismo tipo de huevadas en otros ámbitos. Es mirar un poquito el fenómeno de la corrupción, cuando el fenómeno de la corrupción alcanza, digamos, formas de organización y de sofisticación que hacen que esta forma de criminalidad, digamos, merezca otro respeto. Responde a esta estructura del delito de cuello blanco, me haga realmente pensar si eso que tengo enfrente, digamos, es tan poderoso que quizás valga la pena habilitar algunas estrategias de persecución que yo no estaría dado a habilitar en casos de delincuencia común. Digamos, cuando la corrupción tiene cierto porte, cierta entidad, que no es el caso del funcionario suelto, digamos, el vigilante que en un control de tránsito pide una coima. No estamos pensando en eso, que también es un acto de corrupción, digamos, sino cuando la corrupción adquiere otros niveles de organización y de sofisticación. Y bueno, cómo ser inteligentes y qué tipo de criterios utilizar para decidir la imputación en esos casos que, como Ari se refería antes, tienen niveles de organización que son complicados. Está esta cuestión de la bilateralidad. Entonces, no sabemos muy bien qué de lo que sucede ponerlo en la cuenta de quién. Hay un fenómeno más, si quieren, más criminológico, que a mí me interesa en particular dejárselos. El resto de la exposición va para otro lado, pero hay algo que Schunemann le llama actitud criminógena de grupo. Esto no se aplica solamente al caso de la corrupción organizada, sino les diría a cualquier forma de criminalidad organizada. Y hasta si ustedes lo piensan, el ejemplo típico que se nos cae es el de un grupo de gente o de amigos actuando en banda o en patota, digamos. ¿Cuál sería la premisa básica de esta tesis acerca de la actitud criminógena de grupo? La premisa básica sería algo así como: cuando las personas se están moviendo en grupo, digamos, puede presentarse digamos, una situación en la cual las personas estarían disponibles para realizar comportamientos antijurídicos dentro del grupo y perteneciendo al grupo y en el contexto de la dinámica del grupo, que si nosotros extrañáramos a cada uno de esos sujetos considerados individualmente probablemente no serían capaces de tener un comportamiento antijurídico. Y sin embargo, dentro del grupo, digamos, encuentran razones, que algunas están enunciadas ahí, para justificarlo, para echar la responsabilidad en otro, o para hacerlo cuando ese mismo ciudadano, esa misma ciudadana, solo, suelto, digamos, no estaría disponible para realizar un comportamiento antijurídico. Algo así como la banalidad del mal de Hannah Arendt llevado a otro contexto. ¿Qué es lo que dice Schunemann? Bueno, acá están algunas de las conclusiones a las que él llega, que cuando se comete un hecho entre varios, imagínense funcionarios de distinta jerarquía, privados, a su vez un entramado societario compuesto por distintas sociedades, etc., bueno, hay una especie de percepción por parte del infractor de la ley de que la responsabilidad de alguna manera se licúa o se reduce de alguna manera. Y eso relaja también un poco los frenos inhibitorios. Esto es algo que me parece particularmente interesante, que es esta idea de encontrar motivaciones altruistas o fundamentos altruistas para cometer el delito. Entonces, no sé, en el caso de la patota será hacer justicia con alguien que le hizo algo a los de mi bando,
Y en el caso de la corrupción, no sé, pública, podrá ser, no sé, robar para hacer el bien, digamos. Porque con el producto del delito nosotros podemos hacer el bien o vamos a hacer algo bueno para todos, porque nos vamos, no sé, a financiar, y en la medida que nosotros sigamos ocupando ese espacio, vamos a seguir haciendo las cosas que son buenas. Entonces es de alguna manera encontrarle al delito una justificación altruista, aunque parezca una contradicción en sus términos y una paradoja, que la es, ¿no? Pero bueno, puede funcionar así la psicología humana, digamos. La idea de los superiores jerárquicos, cuando están involucrados superiores, digamos, es también lógico que el subordinado, digamos, tenga la percepción, el sentimiento de que mira para arriba, y si el superior lo hace, o el superior lo ordena, o el superior lo tolera, o lo consiente, y bueno, digamos, yo tan importante no soy. Cuanto más superiores hay para arriba y más remota es mi posición, todavía más tenue va a ser la percepción de estar haciendo algo contrario a derecho, o tenderé a pensar, y bueno, si no se preocupan ellos, que están ahí arriba, o que es la cabeza que va a rodar, o qué sé yo, bueno, yo sigo. También se puede producir esto de que choquen las normas del Estado con las normas propias del grupo, y alguien tienda a hacer prevalecer los códigos o las normas propias del grupo. Y a esto también se refirió Ari, la cuestión de la distancia no es una cuestión menor, digamos, la cuestión de la distancia, no es que la víctima no exista, y Ari lo explicó muy bien, pero el hecho de que la víctima no esté tan visible y que haya una distancia bastante inmediata entre el hecho y las víctimas que se concretan, hace todo más fácil. Así como las armas tienen tanto éxito, entre otras cosas, porque la seguridad que tienen y porque permiten matar a alguien sin tocarlo, digamos, bueno, el hecho de no tocar a las víctimas, que las víctimas no aparezcan, no sepas quiénes son, salvo en casos muy, muy especiales donde se concretizan de una manera un tanto dramática, después son como un número o algo, ¿no? Eso también genera otro tipo de actitud respecto de la propia responsabilidad y un cierto descompromiso. Uy, qué mal que vengo. Bueno, vamos a ir ahora sí a lo que queríamos hablar, pero después vamos a ir un poco rápido. La idea es hablar de algunos criterios de imputación y que es necesario digamos, utilizar en esto criterios de imputación en función de roles, en un contexto de imputación objetiva o como le quieran llamar, porque casi les diría que no hay otra manera de hacer la imputación en esto. Y también hay que dejar un poco de lado los prejuicios cuando hablamos de esto, porque la imputación en base a roles es una herramienta útil tanto para imputar, digamos, para sancionar y para criminalizar un comportamiento, y también para defender. Yo a veces noto en los abogados que ejercen en el Ministerio de la Defensa cierto prejuicio respecto de la teoría de la imputación objetiva, la imputación basada en roles, etcétera, etcétera, porque es cierto, como cualquier herramienta, el martillo lo podemos usar para clavar el cuadro o para partirle la cabeza a alguien, y como cualquier herramienta, digamos, utilizada en un determinado sentido, puede ser algo que dé lugar a la imputación indiscriminada. Pero también tener clara la idea de rol, tener clara dónde termina la posición de garantía, tener claro el principio de confianza o la prohibición de regreso, son institutos que me ayudan a limitar la imputación antes que ampliarla. Bueno, acá hay un criterio de imputación que a mí siempre me gusta usar, que es poco jurídico, que viene más del mundo de la contabilidad, que imputar es cargar algo en la cuenta de alguien, porque me parece siempre que es muy, muy gráfico. A esto no lo vamos a mencionar, pero si estamos pensando en la corrupción de los privados, sobre todo, nos encontramos que hay distintos modelos de imputación. Uno, ya vigente para nosotros y profundizado en el anteproyecto de reforma del Código Penal, cuyos artículos de la parte general se mencionan ahí, pero después esto se especifica en la parte especial, que amplía todavía más el catálogo de la 27401. Un modelo posible es conservar la responsabilidad penal de la persona jurídica. Como bien decía Ari, a mí me merece ciertas dudas que eso sea realmente derecho penal, y no sea derecho administrativo sancionador, solamente que lo llamamos derecho penal porque suponemos que la etiqueta del derecho penal asusta más o hace mejor prevención general, digamos, que la etiqueta del derecho administrativo sancionador
a la que ya nadie se toma muy en serio, pero si vamos por ese camino va a ser toda una corrida para adelante donde todo va a terminar en el derecho penal y el derecho penal va a seguir sirviendo para lo que sirve hoy en día, que es para bastante poco, ¿no? Pero bueno, discusiones filosóficas a un lado. Otro modelo de imputación posible es robustecer, y en esto, por este lado también va el anteproyecto de reforma del Código Penal en el artículo 37, un instituto que nosotros ya tenemos consagrado, entre otros, en el régimen penal tributario, que es la cuestión del actuar en lugar de otro. El actuar en lugar de otro es una herramienta de imputación pensada para sortear la dificultad que me suponen los delitos especiales propios, esta cuestión que ustedes conocerán bien del intraneus y el extraneus, cuando el sujeto que comete la acción típica no reúne las calidades que el tipo penal requiere para tenerlo por autor. Entonces, el ejemplo, si quieren, más sencillo es el del propio régimen penal tributario, digamos. El contribuyente, el que puede cometer el delito de evasión, digamos, es la sociedad, supónganse. No, los directores, ni los administradores, ni el gerente, ni el del área contable, ni nada. Pero esas personas, digamos, ejerciendo la voluntad de la sociedad, bueno, actúan en lugar de la sociedad y corresponde que a ellos se les impute personalmente. Este no sería un modelo para imputar a la persona jurídica, sino para realizar la imputación personal dentro de una persona jurídica o de una estructura organizada. Bueno, el anteproyecto de reforma del Código Penal va por los dos lados, digamos. Y después lo que nos va a quedar, bueno, la posibilidad de consagrar cada vez más adelantos de punibilidad y de criminalizar omisiones, como todas las obligaciones de informar que surgen, por ejemplo, y están citadas ahí ante la UIF. Esa es otra manera de buscar la atribución de responsabilidad en estas materias y de, en este caso, hacer política criminal preventiva, entre comillas. Y la que nos queda y la que nos va a interesar muy brevemente sobrevolar, que es la vieja y querida responsabilidad penal personal, aunque se dé en el ámbito de una estructura organizada. Es ir a pescar a quién o quiénes son los competentes. Yo tengo la tragedia de Once, 51 muertos, más de 700 heridos. Bueno, ¿quién carga con estos muertos y con estos heridos? El motorman. Bueno, bárbaro. ¿Alguien más? Sí. Los concesionarios. ¿Quiénes? Dentro de las 3 sociedades que tuvieron intervención en esto. ¿Quiénes? ¿Los responsables de qué área? ¿Los miembros del directorio sí? No. ¿Los accionistas sí? No. ¿Los accionistas de cuál de las 3 sociedades? ¿Los directores de cuál de las 3 sociedades? ¿Los mandos gerenciales de qué sociedades? ¿Hasta qué límite? ¿En función de qué? ¿Cuáles son los criterios? ¿Los funcionarios? ¿Qué funcionarios? Me fijo. Todos. El presidente de la Nación, Aníbal Ibarra, por Cromañón. Digamos, esto, digamos, nos enfrenta a una cosa donde es indispensable, digamos, sea que le llamemos imputación objetiva o no, sea que le llamemos imputación en base a roles o no lo llamemos así porque Jacobs nos da alergia o lo que sea, lo vamos a estar haciendo igual, digamos. Le vamos a tener que buscar límites y razonabilidad a las imputaciones, y eso solo lo vamos a lograr en este tipo de criminalidad de la mano de la idea de ámbitos de competencia, de la idea de roles y ámbitos de actuación, o si quieren responsabilidad por organización en términos de Jacobs. Bueno, no, esto ya fue. Bueno, hay algunas definiciones más que nada de Jacobs, pero quedémonos con esta idea de el límite del rol es el límite de la responsabilidad, o si quieren, la esfera de competencia, si no lo quieren llamar roles, el ámbito de competencia es la que determina el límite de la responsabilidad. Y sobre todo esto de que no todo es asunto de todos. Y esas esferas, si bien a veces se mezclan y se tocan, porque digamos, el paradigma más liberal de que cada uno de nosotros es una esfera completamente independiente de derechos que no se mezclan y no se tocan, sabemos que no es real, pero sí es cierto, sobre todo en ámbitos especialmente normativizados, cuando son los de los funcionarios públicos, hay criterios que se pueden utilizar para distinguir qué es competencia del funcionario y qué no, y también tener presente esto, no todo es asunto de todos, porque si pasa algo en la ciudad y termina todo en Aníbal Ibarra, pasa algo en el país y termina todo en el presidente, es también un delirio, digamos, en términos de responsabilidad penal, por lo menos. Después en responsabilidad política hacemos lo que quieran, digamos, pero en responsabilidad penal eso necesita un límite, y los límites vienen de la mano de los roles. Bueno, ¿quién era el competente para que
este riesgo, digamos, de controlar este riesgo, de que este riesgo no se concrete en un resultado lesivo. Bueno, no sé, empezamos. Estos 3 candidatos tengo. Bueno, a ver, tráelos. ¿Este qué hace? ¿Este qué hace? A ver, ¿cuáles son sus responsabilidades? ¿Qué facultades tiene? Etcétera. Esto no sé ni qué es. A ver. Bueno, dejémoslo. Porque iban a las instituciones dogmáticas de la imputación objetiva, pero... no, esto estaba bueno, pero bueno. Pero sí, 2 palabras solamente, porque lo usamos en el caso de... Lo vamos a usar ahora en el caso de ONCE, que es a donde quiero llegar. Una cuestión muy interesante en materia de responsabilidad en estructuras organizadas, y cuanto más complejas son las estructuras, más interesante se pone. Yo digo esto, que todo esto es interesante porque estamos acá entre colegas y se pueden decir estas cosas. Lo escucha una persona afuera y piensa que somos todos unos marcianos, ¿no? Que nos interesa esto, o empezamos a hablar de casos con gente muerta como algo interesante. ¿Qué efectos produce la delegación? Porque las estructuras organizadas precisamente lo que tienen es características donde yo puedo llegar a una situación en la que parece que nada es responsabilidad de nadie, porque quizás la organización se establece de tal manera que todos tienen una porción tan pequeña de competencia que en definitiva nadie termina siendo completamente competente, entonces a veces es difícil. Y sobre todo, si estamos hablando de una estructura jerárquica y la administración pública puede ser un buen ejemplo de eso, bueno, el funcionario que es cabeza de algo, de una secretaría, de una dirección, de un ministerio, del Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires o del país, bueno, toda la imputación no se puede reconducir a él por todo lo que sucede abajo. Entonces, cuando el que está arriba en la organización delega, bueno, ¿qué delega? ¿Delega todo? ¿Delega pero conserva, digamos, de manera residual algún tipo de responsabilidad? ¿Cuál sería esa responsabilidad que conserva? ¿En qué casos? Etcétera. Eso es bien interesante para discutir. Acá sí hay algunos ejemplos que tomamos, que no sé si están del trabajo de Jacobucci o del de Percy García Cabero. Quien delega, digamos, conserva residualmente algún tipo de responsabilidad. Por un lado, por la selección, tienen que ser supuestos claros, ¿no? Porque si no, caemos de nuevo en lo mismo. Todo es responsabilidad del superior jerárquico. Ahora, si elige para ocupar un rol, supónganse, técnico, que requiere un saber técnico específico, a una persona manifiestamente inidónea, bueno, después no se va a poder escudar en que le delegó a alguien que no sabía manejar el tomógrafo, digamos. Si el tipo no sabía manejar el tomógrafo, no puede decir, no, pero el tomógrafo era responsabilidad de él, ¿se rompió? No. Lo mismo, algunos deberes de vigilancia o de control, y esto es lo más complejo, porque generalmente los problemas están ahí, y cuáles son los límites de esos deberes de vigilancia y control, y eso es complejo. Y también deberes de información o de provisión de medios. Si yo delego, pero no le doy a la persona en la que delegué los medios necesarios para que desarrolle eficientemente la función que le fue delegada, digamos, bueno, lógicamente tendrá que ser responsabilidad del ministerio que no le proveyó los extintores para que el incendio no se produzca. Porque después diga, no, pero usted en la emergencia actuó mal. ¿Pero cómo que actué mal si no me dieron los matafuegos? Vamos ya al caso de ONCE y vamos terminando esto. No sé si estarán entendiendo algo, pero si se quedan con dudas, aunque sea porque no se entienda, ya está bien. Caso de ONCE, que en realidad son 2 casos de ONCE. Uno que ya tiene doble conforme, el que ven primero, el del Tribunal Oral Federal número 2, con fecha de la sentencia en esa fecha, confirmada por casación y agravada la situación de alguno de los imputados en casación en virtud del recurso del fiscal y las querellas. Y la causa que se llamó 11-2, digamos que era el proceso seguido contra Julio De Vido y otro coimputado que resultó finalmente absuelto, pero en relación a los mismos hechos, solamente que en el juicio de 11-1, digamos, los jueces que juzgaron 11-1 mandaron a que se investigara la posible responsabilidad de De Vido. Acá en este juego que hacíamos antes, bueno, ¿quién carga con 51 personas muertas, una persona por nacer, es decir, una mujer que murió estaba embarazada, y lesiones a 789 personas? Bueno, ¿quién tiene que cargar con eso? Y no solamente con eso, que es el que ahí aparece como hecho número 2,
sino también quién responde, digamos, por este plan sistemático de deterioro del material rodante y de todo lo que se encontraba en las estaciones, de todo lo que se recibió, al que, digamos, la empresa de manera premeditada sometió ese material a este proceso de deterioro para enriquecerse. Y ahora vamos a ver cómo. Bueno, ¿quiénes responden por eso? Diría, bueno, el motorman tiene una parte de responsabilidad, por el proceso se comprueba una conducción negligente de su parte, fundamentalmente vinculada con el exceso de velocidad que el tren desarrollaba al momento de ingresar a la estación 11. Ahora, solamente el motorman. Ahora vamos a ver por qué no, en relación a las muertes, y el motorman seguramente no va a responder por el fraude que se le generó al Estado por todos los subsidios millonarios que se dilapidaron, y el deterioro de los trenes y de las estaciones de materiales públicos, concesionados, pero públicos, digamos, y ese deterioro en sí mismo ya es también un perjuicio para la administración pública, porque esos bienes son de todos, digamos, y la empresa se había comprometido a conservarlos. Entonces, ahí tienen dos hechos. El primero, que sería el del fraude a la administración pública. Si alguno está interesado en leer el fallo, les recomiendo que lean el segundo fallo, el del fallo debido, porque solamente tiene 200 y pico de páginas, y ahí les hacen una especie de resumen del primer fallo de 11, que es kilométrico e interminable. ¿Qué riesgos se detectaron ahí? Bueno, ahí tienen, hay un cúmulo, hola Alfredito, un cúmulo de riesgos relevantes. Tienen la conducción del maquinista, que es al que nos referíamos, el exceso de pasajeros, que en parte obedecía a cancelaciones y demoras previas. Según estimaciones, el tren llevaba 3 veces más cantidad de gente que tendría que haber llevado al momento de la colisión. No tenía velocímetros el coche, la formación, y había, igual al pasar por las estaciones, había un sistema de GPS que iba reportando, digamos, pero no había un velocímetro, no se había instalado un sistema que pudiera también avisar a los pasajeros, como los que hay en los colectivos, cuando se excede el límite de velocidad o otro tipo de implementaciones que hubieran podido mejorar esto. Los coches de esta formación circulaban con lo que los peritos llamaron un sistema de freno largo, que quería decir esto en criollo, que esta formación había que frenarla mucho tiempo antes de lo que había que frenar cualquier otra, porque ya se sabía que el freno necesitaba su tiempo. No había un sistema de reporte de fallas eficiente, pese a que este hecho ocurre después de un fin de semana largo, donde esta formación estuvo parada durante 3 o 4 días. No se realizaron el día que salió las tareas de alistamiento previas que debieron haberse realizado. Y también el estado de corrosión, y esto fue algo clave al decir de los peritos, digamos, de los coches, fue lo que permitió, digamos, que los coches se montaran uno sobre otro y se dieran, digamos, y eso es lo que produjo la mayor cantidad de víctimas. Lo mismo en relación a una modificación que se había hecho en la estructura de las puertas para intentar que entre más gente en los coches. Se habían modificado las puertas y eso hacía que las puertas no cerraran bien, y en este caso se verificó que más de la mitad de los coches en el momento del impacto y en función de lo que se había visto en las estaciones anteriores iban con la puerta abierta. Vamos, digamos, obviamente que como penalistas que somos de raza, automáticamente quizás la cabeza se nos dispara a cómo haríamos la imputación en relación a las muertes y a las lesiones, ¿no? Pero dejemos eso a un lado por un momento. Si les tengo que contar el final de la película, que ustedes ya conocerán, fueron casi todos condenados también por las muertes y las lesiones, y no solo el motorman, a excepción de Julio Devido, a quien en este caso se consideró que no se podía seguir haciendo subir, digamos, la imputación respecto de las muertes, pero sí respecto del fraude en perjuicio de la administración. Ya en 2 minutos termino. Vamos a ver este tema de la delegación, porque acá tenemos una delegación bastante compleja. Digamos. Tenemos por un lado el Estado Nacional delegando, concesionando, digamos, en un privado. Entonces tendríamos que ver, bueno, en qué
condiciones se produjo esa delegación, a qué se comprometió la empresa concesionaria, y también del otro lado miraríamos, bueno, qué poderes y qué facultades de manera residual o de control o de inspección o invigilando, lo que sea, retuvo el Poder Ejecutivo para empezar a calibrar las posibles imputaciones. Ahí ustedes tienen que la empresa Trenes de Buenos Aires se obligó a mantener la totalidad de los bienes afectados a la concesión, custodia y vigilancia de los mismos, e incluso a recuperar, no solo a conservar todo como estaba, sino también a recuperar el estado de los activos que le hubieran sido transferidos de manera deficiente. Bueno, hay una pequeña derivación sobre cuál sería el baremo aplicable, porque siempre que estamos en este tipo de terrenos decimos, bueno, pero ¿qué implica mantener? ¿Quién nos dice qué implica mantener? Bueno, el propio contrato de concesión establecía, digamos, cuáles eran las normas específicas que regían en este caso para considerar que el mantenimiento se llevaba adelante de manera adecuada. Por otro lado, el Poder Ejecutivo Nacional concesionaba esto, delegaba, digamos, por este lado en un privado esta función pública o este servicio público, pero conservaba la función de control y supervisión. Ahora, fenómeno. El Estado tenía que controlar. ¿Quién tenía que controlar? Y ahí empezamos. El presidente tenía que... Y no, parece que no. A ver, ¿quién era el ministro, cuál era el ministerio o el área en la cual este contrato operaba? Bueno, el Ministerio de Planificación. Bueno, fenómeno. Pero el Ministerio de Planificación, a su vez, tenía una Secretaría de Transporte. La Secretaría de Transporte, a su vez, tenía una Subsecretaría de Transporte Ferroviario. Y además teníamos también la Comisión Nacional de Regulación del Transporte como autoridad de aplicación. Entonces, ¿quién es el competente? Todos. Bueno, tenemos que empezar a afinar en función de roles. Y también de lo que en función de esos roles sea razonable, y también en función de los conocimientos. Por eso ahí está resaltada la cuestión de los conocimientos. En principio, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, que si quieren era la que estaba más cerca de la tarea de control, bueno, eran a los que menos le podríamos reprochar algo en esto, porque se cansó de aplicarle multas a Trenes de Buenos Aires, y de alertar sobre los peligros, etcétera, etcétera, así como también los organismos de control, la SIGEN y la Auditoría General de la Nación. Los secretarios de Transporte parecían ser los funcionarios ejecutivos que más directamente tenían que ver con esto y digamos, ante los cuales pasaban permanentemente todas estas advertencias, siendo todas las advertencias desoídas. Pero incluso los informes de la Auditoría General de la Nación y los casos más graves de sanciones de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte también llegaron al despacho del ministro de Planificación. Entonces fue por eso que en la causa 11.2, digamos, fundamentalmente por eso, más allá de algunas consideraciones generales que ahí las pueden ver y que dichas así en abstracto pueden parecer un poco peligrosas, porque pareciera ser que acá sí todo es asunto de todos y que el ministro tiene que estar absolutamente informado de todo lo que pasa en su área, y sabemos que esto no es real y no se puede cargar a ningún ser humano con esa responsabilidad. Lo cierto es que lo que termina definiendo la imputación no es algo tan genérico en términos de atribución de responsabilidad en comisión por omisión, por incumplir con los deberes de vigilancia o de fiscalización o de control, sino el hecho de que estuviera en conocimiento de la gravedad que la situación tenía, del estado de deterioro en que las formaciones ferroviarias se encontraban y del peligro que eso suponía, y que no obstante eso, digamos, no hubiera arbitrado medidas tendientes a conjurar esa situación o a controlar ese riesgo que en función, si quieren a priori quizás no, pero en función de la información que le llegaba, del conocimiento que en ese momento tenía, era él también uno de los competentes y como máxima autoridad, si quieren a cargo del área, uno de los competentes de conjurar que ese riesgo no se traduzca en un resultado lesivo. Un minuto más. Así decimos algo, aunque sea un título, sobre la parte de la trama privada. Bueno, la trama privada se estableció sobre la base fundamentalmente de 3 sociedades. Cometran S.A., que es la más importante, que no es Trenes de Buenos Aires, pero es la controlante de las otras 2, incluida de Trenes de Buenos Aires, de la que tenía el 96% del paquete accionario, y la otra que es Emprendimientos Ferroviarios S.A. Trenes de Buenos Aires, TVA S.A., es la concesionaria, digamos. ¿Qué hace Trenes de Buenos Aires? Trenes de Buenos Aires
al tiempo de estar en vigencia el contrato de concesión, crea un contrato de asesoramiento y de consultoría con Cometrans S.A., o sea, su propia sociedad anónima controlante, para que le brinde un servicio permanente de asesoramiento y de consultoría, a cambio del cual le ofrece el 3,4% de sus ingresos brutos. Trabajo de consultoría que no guardaba vinculación y excedía el objeto social de Cometrans S.A. y cuya prestación Cometrans S.A. no contaba con conocimientos, personal especializado, ni nada que le permitiera prestar ese servicio técnico. ¿Qué era esto? Era una manera de desviar, digamos, los subsidios y las ganancias que la empresa tenía de manera automática y de enriquecer a Cometrans S.A., que era lo mismo que Trenes de Buenos Aires y que era lo mismo, vamos a ver, que Enfer S.A. Porque cómo se completaba la película. Claro, como las tareas de mantenimiento no se realizaban, este servicio de consultoría y de asesoramiento no alertaba sobre nada porque no tenía manera de hacerlo y las cosas se arreglaban como podían, artesanalmente y a los ponchazos y con bajo presupuesto y con esfuerzos individuales, etcétera, etcétera. El material rodante, digamos, estuvo en pésimas condiciones mucho antes de lo que tendría que haber sido. Entonces, ¿cuál fue la idea genial? Bueno, pidamos al Poder Ejecutivo una partida extraordinaria y anticipada para reacondicionar todo. Pedido al que el Poder Ejecutivo accedió, y ahí en ese momento Trenes de Buenos Aires decide contratar con otra empresa que es Enfer S.A., también controlada por Cometrans S.A., para que haga esas tareas de readecuación de su parque ferroviario. Entonces, todo en las mismas manos, digamos, las tres cosas en las mismas manos, con, de alguna manera, la anuencia de los funcionarios. Digamos, lamentablemente, porque esto tuvo las consecuencias que tuvo, y de otro lado, si quieren, afortunadamente, digamos, esta trama, que imagínense, es muy oscura, si ustedes leen los fallos van a encontrar todas las corridas desesperadas, porque imagínense que esto es un mini resumen lo que estamos haciendo, porque piensen si tomamos cada una de estas tres sociedades y empezamos a trabajar imputación por imputación, quién era competente para qué, dentro de cada directorio, dentro de cada mando gerencial, etcétera, etcétera, da para muchísimo. Lo que eran los primeros días, los intercambios de mails entre los responsables de seguridad, etcétera, etcétera, tratando de retocar y de cambiar las pruebas para que no quedaran rastros de lo que había sucedido. Bueno, lamentablemente y afortunadamente, porque esto tuvo la dimensión que tuvo, digamos, la cuestión surgió a la superficie. En muchos otros casos, digamos, estas tramas que encima tienen esta adicional de la complicidad y el pacto de silencio entre privados y funcionarios que esa complicidad genera, no salen a la luz, y por eso es importante reflexionar sobre esto y actuar sobre todo en lo que Marcelo después más adelante va a hablar, en mecanismos de detección temprano, digamos. Por eso es tan importante el tema de tener disponibles denuncias que puedan realizarse de manera segura y sin riesgo personal para el denunciante, que muchas veces tiene miedo de poner sobre la mesa una trama de este tipo. Ahí son los lugares donde hay que trabajar, porque lamentablemente cuando el tren chocó y murieron 52 personas, bueno, hay que hacer justicia, ¿no? Pero suena a que llega un poquito tarde. En cambio, estas herramientas tienden a tratar de encontrar mecanismos de detección anticipado y eficaz. Bueno, gracias por la atención.